volviendo a ¿qué problema tenemos ahorita en el Perú? ¿Cuál es nuestro principal problema ahorita? ¿Qué estamos viviendo? Ahí está. ¿Y los demás? ¿Y los demás? Es nuestra obligación que ustedes como estudiantes de pregrado, yo sí voy a seguir siendo un estudiante de posgrado, sigo estudiando, sigo revisando. En el sílabo se dan cuenta que hemos agregado un nuevo libro que ha salido el año 2020 de inmunología. Pues quiere decir, lo que yo sabía probablemente ha podido cambiar durante este periodo y estamos adaptando las clases para eso. ¿Ok? Los compañeros son ustedes, son los que tienen que saber qué está pasando. Adrián, a ver, ¿cuál es el problema de salud ahorita más importante? Creo que ¿dónde está el problema? que las zonas son, o sea, son naturales. Rurales. ¿Cuántos fallecidos hay? A ver, ¿qué me dice? Habrá respuesta contra el dengue, tendrá que haber una respuesta inmunitaria contra el dengue. Creo que sí. Se hace motivo de seminario, un seminario bonito. ¿Ya? Pero el macro no debemos olvidarnos el macro. El macro es que estamos viviendo una epidemia de dengue. El problema es que nos está dando la forma más grave, que es el dengue hemorrágico. ¿Ok? A ver, en el sur o solamente es un problema en el norte. ¿Hay en el sur? A ver. Creo que no. Creo. A ver, ¿quién sabe hasta dónde se ha extendido el dengue? Lima ya está, hace tiempo está Lima. ¿Todo Lima? Hoy día me escuchan, me revisan las noticias. ¿Ah? El dengue está ahorita hasta en Ica. ¿Cuánto tiempo tenemos de distancia de Tacna a Ica? De acá, de Tacna a Camaná son 5 horas por la costanera. De Camaná a Nazca hay 6 horas, 11 horas. Y de Nazca a Ica es hora y media. Estamos hablando de 12 horas. ¿Y ustedes no creen que ya el entorno nos está rondando? ¿Cómo está la temperatura ahorita? Caliente. ¿Listo? Pero obviamente esa no es responsabilidad tampoco. Porque sí es la responsabilidad de saber qué es lo que está pasando, cuáles son los indicadores de salud, cuántos fallecidos hay, cuántos contaminados hay, cuántos infectados hay, cuántos hospitalizados hay, y eso debería es eso. Lo que debemos saber es qué estamos haciendo frente al dengue. Y eso vamos a introducir eso en el seminario de dengue. ¿Qué es lo primero que ha hecho el gobierno? Aislar y hacer el famoso fumigar. ¿Han escuchado? El fumigatón, ¿no es cierto? Antes de eso, ¿y por qué nos está dando mayor cantidad de casos ahora que los años anteriores que los otros países tienen menos problemas? Porque la problemática está concentrada en el COVID. Una distracción, es un colateral, pero esa no es la realidad. ¿Qué pasó el año pasado? ¿Qué pasó el año pasado? En el norte.
Señores y señoritas, desde el año pasado se preveía que iba a haber un brote mayor de dengue este año. ¿Por qué? Porque simplemente hubo las inundaciones y los estanques quedaron llenos de los huevos y las larvas del vector. Se sabía, ya sabíamos. Pero como estamos con el status quo, que significa estar en mi zona de confort, que es lo que no quiero con ustedes, y espero que nunca lo hagan, ¿no? O sea, con lo que yo voy a hacer ya estoy, no nunca sé. Y entonces había otro brote. ¿Ya? ¿Y cuál es la primera estrategia? Ah, ya, hay que matar el vector. ¿Qué hace la campaña de fumigación? ¿Sí? Miren, desde el año 2012 ya se han descubierto genes del vector que son resistentes contra el insecticida que se usa para el fumigar. Esa estrategia funcionará. Es un fracaso. Un fracaso a todas luces. Miren cómo el mosquito del vector ya ha creado un gen que lo hace resistente a la mayor cantidad de insecticidas. Y eso vamos a revisar en el seminario también. ¿Cuál es la solución? Aplicar nuevas técnicas. ¿Alguien dijo por ahí? Una vacuna. ¿Sí? ¿Cuántos años tiene el dengue? ¿Qué está dando la vacuna? ¿Se anotan? Entonces nos falta como país conocer más la etiología viral, frente a qué tipo de enemigo estamos enfrentando, qué respuesta tiene ese enemigo y qué estrategia vamos a usar nosotros. A ver, cuando uno va a la guerra, ¿qué tenemos que hacer? Hay que conocer al enemigo, cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Nosotros como médicos, cuando vamos a enfrentar a un paciente con dengue, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que conocer la enfermedad, la cronología de la enfermedad, la sintomatología de la enfermedad, y tenemos que tratar esas complicaciones. Usted me dirá, pero acá llegar al dengue, ¿qué pasa si llega? Pasa que llega un caso y se va a diseminar a la casa. ¿Te das cuenta? Entonces es necesario conocer el riesgo. ¿Listo? Muy bien, vamos a ver en ese seminario, es importante los antígenos que presenta el virus del dengue y cómo es posible que hasta la fecha se han probado ya 3 vacunas. De las 3 vacunas solamente una de ellas ya está calificada por la FDA para ser producida y puede ser difundida como una medida preventiva. ¿Ya? Pero eso no garantiza todavía una adecuada resistencia, una adecuada eficiencia de la vacuna que mejore su cobertura y su protección. ¿Ya? Bien, el curso tiene 3 unidades, como les mencionaba. Cada unidad tiene un seminario. Como somos 2 salones, vamos a tener que agregar un seminario más para no estar repitiendo el mismo seminario. Yo les voy a dar 3. Ah, 3. Pero en cada uno de los seminarios van a participar 2 grupos. ¿Listo? Somos 63. ¿Listo? Los primeros 21 del primer seminario y así sucesivamente. ¿Listo? Ojo, yo les voy a dar los artículos, pero definitivamente tiene que ser enfocado al tema de inmunología, ¿ya? La parte inmunológica, al mecanismo de reacción inflamatoria, a la producción de moléculas según los mensajeros. A eso es lo que nos vamos a dedicar justamente en los seminarios. ¿Listo? ¿Alguna pregunta?
¿Cuándo van a ser las fechas de los exámenes? Ya en la plataforma en el aula virtual ya está el seminario. Dentro del seminario, ustedes van a encontrar ya las fechas de los exámenes. ¿Listo? Así que, Doménica, ya tenemos la fecha de los exámenes, ¿ya? Bien. ¿Preguntas? El examen es de 40 preguntas. Todos son presenciales. ¿Sí? Primero da el grupo A y después el grupo B. ¿Sí? Para no estar todos alineados. ¿Sí? Lo único que sí les pido es que va a haber días los miércoles que vamos a empezar a la hora que es. ¿A qué vamos a ver? 6. A las 6. ¿Listo? Ahí yo les voy a comunicar con la delegada. Empezamos 6 en punto. Pero otros días en los cuales, como tengo actividad hospitalaria, empezamos 7:30. ¿Está bien? ¿Y en todas las clases van a ser los grupos? Sí, yo prefiero que sean ambos grupos, porque siempre el perjudicado, el año pasado ha sido el problema con los del grupo B. Claro, muy tarde. Porque salen 9:30 y ya no hay carros, y la última movilidad de la universidad sale 9:20. Ya teníamos que correr y ya no era lo mismo. ¿Ya? Yo prefiero juntarlos, un poquito adaptarnos, porque ya para el próximo, un poquito más adelante nos vamos a venir, ¿ya? Para que todos entremos en el salón. ¿Listo? Y la idea es terminar antes de las 9:20, como les decía, que es el carro, que es el último carro que sale de la universidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿un ambiente? Obviamente, si empezamos a las 6, obviamente vamos a salir más temprano. ¿Correcto? ¿Preguntas? Bien. Si no hay preguntas. Ok. Vamos a dar inicio al curso de inmunología. Como les decía, es una especialidad nueva, es una especialidad moderna, es una especialidad que se basa fundamentalmente en la investigación médica para tratar de descubrir algunos mecanismos que se llaman inmunopatogénicos. ¿Ya? Actualmente ya no existe ninguna enfermedad en la que no pueda estar involucrado el sistema inmune o que pueda desencadenar una respuesta frente a una determinada enfermedad. ¿Listo? Una enfermedad que se ocurre hoy. La enfermedad renal crónica. Hay las llamadas glomerulonefritis de origen autoinmune, por inmunoglobulina A. Tenemos la postestreptocócica, ¿sí? Que de por sí tiene también el mecanismo, las vasculitis, el lupus, que dan una afectación renal,
cuyo mecanismo tiene que ver con una respuesta auto. ¿Se dan cuenta? Dime una enfermedad que se te ocurra. No, cualquiera. A ver, Polio. la polio, ¿no? O sea, el sarampión también, por ejemplo, son enfermedades que son emergentes actualmente. Ambas son infecciosas de origen viral y cuya respuesta está basada también en una respuesta de tipo inmunológico. ¿Cuál es su tratamiento? Su tratamiento netamente es activar la inmunidad de tipo pasiva a través de las vacunas. ¿Listo? Entonces, miren, hipertensión arterial, diabetes, lupus, artritis reumatoide, el síndrome de Sjögren. ¿Listo? Cuando salgo las fracturas, ¿no? O los accidentes comunes, todos tienen una respuesta de tipo inmune. Lo que pasa es que en el curso lo que vamos a hacer nosotros es enfocarnos en algunos tópicos más importantes que son la columna vertebral, por el cual ustedes van a tener un conocimiento que les permita explicar algunos eventos inmunopatológicos para tratar de entender el problema de la enfermedad. Y les va a dar esas herramientas en las cuales vamos a basarnos para hacer el diagnóstico. Por ejemplo, en las vasculitis hay que ver lo que es el complemento, que ya lo hemos visto en esta parte. ¿Sí? Complemento C3C4, hay que pedir para el diagnóstico. ¿Ya? Vamos a pedir autoanticuerpos. Por ejemplo, la enfermedad de Graves-Bassett, ¿no es cierto? Es el hipertiroidismo de origen inmunológico. ¿Qué se encuentra en esa enfermedad? En la enfermedad de Graves-Bassett, la más común, la más frecuente, se encuentra inmunoglobulina estimulante de la tiroides. ¿Qué cosa es una inmunoglobulina? Vamos a ver cómo se forma esa inmunoglobulina. La tiroides de Hashimoto también. ¿Ya? Entonces, todo tiene que ver con este proceso. Nosotros partimos de una agresión que es originada por una noxa. Esta noxa a través del tiempo puede ser de origen físico, químico o biológico. Normalmente todos los días podemos estar sujetos nosotros a este tipo de agresiones físicas, químicas y biológicas. Por ejemplo, si alguien viene en un bus, agarra la mano, la barra, y ahí vamos a cargar bacterias, ¿no es cierto? Ya nos estamos escondiendo porque qué pasa, yo llego a la universidad, no tengo donde lavarme las manos, como estoy de hambre, me han almorzado, como un sándwich, con la misma mano que agarré el tubo del bus, consumo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Que es una salmonella o una E. coli, enteropatológica, enfermedad diarreica. ¿Listo? Ya me hice una. ¿Listo? ¿Qué pasa si yo me expongo al sol? Se han ido a la playa ustedes, se han expuesto todo el día en la playa, varios de ustedes los he visto en la playa. Y los rayos ultravioleta nos penetran y nos causan una quema solar. ¿Listo? ¿Qué pasa con la piel? La piel se enrojece, empieza a tener una reacción. ¿Qué pasa si accidentalmente una persona consume, ha pasado muchos casos en los cuales por accidente confunden el aceite con el ácido muriático? ¿Sí? Una agresión. ¿Sí? O a veces se da cuenta y es una agresión de la mucosa oral. ¿No? Tienen tres ejemplos clásicos donde estamos viendo la agresión por factor físico, químico y biológico. ¿Qué es el resultado final de estas agresiones? Es lo que se conoce como la inflamación. ¿Ya? ¿Qué cosa es la inflamación? Así como lo menciona, la inflamación es una respuesta súper rápida frente a un agente lesivo, que puede ser físico, químico o biológico. Los biológicos son los microorganismos y otras sustancias extrañas, así como los rayos ultravioleta.
¿Para qué desencadenamos inflamación? Esta está diseñada para liberar leucocitos y liberar algunas sustancias vasoactivas que pueden ser proteínas plasmáticas en el sitio de la lesión. Por ejemplo, este dorso de la mano ha sufrido la picadura de un mosquito, ¿no? Inmediatamente se hace una pápula, se enrojece y empieza a causar prurito. ¿Tiene componentes la inflamación? Sí, hay componentes. Sus componentes principales son: la primera, son los cambios vasculares que va a ocurrir en el sitio de la inflamación. Y la segunda es que van a haber acontecimientos celulares. Cuando hablamos de inflamación, hablamos de esos dos tipos de cosas. ¿Okay? Dentro de los cambios vasculares, es lo primero que se va a producir luego de la agresión por la noxa. Y esto corresponde a una alteración en el calibre vascular de los vasos sanguíneos, que genera finalmente un proceso que se llama vasodilatación. Esa vasodilatación va a generar la salida de las proteínas plasmáticas porque aumenta la permeabilidad vascular y eso ustedes verán en el momento. Esta imagen, por ejemplo, es de un trabajador de construcción civil que sufre un golpe por un objeto pesado que tenía fierro y se golpea en esta zona. Por efecto del golpe, miren, empieza a aparecer necrosis, pero alrededor de la lesión ya aparecen los cambios vasculares, ahí enrojecimiento. Después del enrojecimiento es la vasodilatación. ¿Listo? Muy bien. Y como hay vasodilatación, ¿cuál sería el tratamiento para este caso? Tendríamos que dar un fármaco. Ustedes llevan fármaco este año, ¿no? Pues vamos a tener que dar un fármaco vaso con. ¿Listo? El problema surge cuando viene la segunda fase, que son los acontecimientos celulares. Va a haber necesariamente, obligatoriamente, va a haber acontecimientos celulares. Y esto tiene que ver con la migración de los leucocitos desde la microcirculación y la eliminación en el foco de la lesión. Se va a producir uno de los primeros conceptos, que es el reclutamiento de los leucocitos en el sitio de la lesión. Y en segundo lugar, una vez reclutados esos linfocitos o leucocitos, va a producirse la activación de los mismos en el sitio de la lesión. Dependiendo de qué tipo de respuesta vamos a aplicar, la inmunidad de tipo innata o la inmunidad de tipo adaptativa. ¿Listo? ¿Quiénes son los actores fundamentales? Los polimorfos nucleares, que ustedes ya los están viendo acá, que tienen esa apariencia gelatinosa y que emiten sus famosos pseudófonos. Entonces son sumamente flexibles y fácilmente adaptables a cualquier sitio de inflamación. En esta imagen podemos ver estos, miren, cocos alrededor del polimorfo nuclear, son glóbulos rojos. Por lo tanto, la respuesta inflamatoria o la inflamación puede ser desencadenada por varios estilos. ¿Ya? En la imagen, ¿a quién no le ha dado una infección común? Probablemente a más del 50%, y es bastante frecuente. Y si no les ha dado, pregunten a sus papás, porque generalmente da en la infancia. ¿Ya? Como dice su compañera, es un por suelo, ¿no es cierto? ¿Y qué cosa es de los suelos? Simplemente es la obstrucción del canalículo de salida de una glándula lacrimal, ¿no es cierto? Se tapó el tubito de excreción y como no se expulsan las lágrimas, empieza a ver proliferación bacteriana y crea un pequeño absceso lacrimal.
¿listo? Que se conoce como el orzuelo, ¿ya? Entonces, uno de los principales estímulos que desencadenan la inflamación son las infecciones. Infección urinaria, neumonías, meningitis, gastroenterocolitis, osteomielitis, dermatitis, etcétera, etcétera. Segundo, los traumatismos. Un accidente de tránsito, un traumatismo del ciclo craneano va a generar también lesión o inflamación a nivel cerebral. Los traumas torácicos, penetrantes, abiertos, cerrados, ¿no? Agentes físicos y químicos, como acá las quemaduras, no solamente ya solares, sino por ignición o explosión, las quemaduras por electrofusión o las quemaduras por corriente eléctrica, ¿sí? También tenemos la necrosis tisular, una apendicitis perforada, ¿sí? Causa necrosis tisular. Cuerpos extraños, de toda índole, ¿no? En los niños sobre todo hay pañales, se encuentran lentejas, acá en Cali, ¿se acuerdan? Encontraron un diente. Y finalmente las llamadas reacciones inmunitarias. Por cuestión hereditaria, genética, algunas personas en determinadas etapas de la vida empiezan a producir algunas enfermedades de estirpe autoinmunitaria o por autoagresión, sin haber ningún estímulo previo. Pero una vez producida la lesión, el polimorfo nuclear que acude a esa zona de la lesión va a empezar a liberar una serie de sustancias químicas que van a hacer lo siguiente, van a hacer la atracción de más células a ese lugar de la lesión, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo? Es que ellas mismas también activen y empiecen a eliminar al cuerpo extraño, al factor inflamatorio o a la noxa que esté presente en ese momento, ¿ya? Este proceso muy importante por el cual, como ustedes están viendo acá en la micrografía electrónica, el polimorfo nuclear o cualquier célula que trate de rodear, por ejemplo, este es un estreptococo beta-hemolítico, por el cual, miren, va a rodearlo, lo va a sumergir a su interior, ¿sí? Va a descargar sus lisocimas intracelulares y destruye finalmente a ese microorganismo. Ese fenómeno se llama fagocitosis. Fagocitosis. Las células del sistema inmune que ejercen esta acción se van a llamar, por lo tanto, fagocitos. Vamos a tener los micro y los macro. ¿Cuál sería el macro? El macrófago, porque es una célula mucho más grande y más compleja. ¿Cuáles serían los micros? Fundamentalmente son células B y los polimorfos nucleares. ¿Listo? Una vez que han ejercido esa acción de la fagocitosis, los polimorfos nucleares generalmente se autodestruyen por el proceso de apoptosis celular. ¿Listo? Y como consecuencia de ello van a acumularse en el tejido bacterias muertas, fagocitos vivos, fagocitos muertos y tejido muerto, ¿no? ¿Qué es lo que va a generar finalmente la llamada pus? ¿Qué cosa es la pus entonces? No es más que tejido necrótico, bacterias vivas, bacterias muertas, fagocitos vivos y fagocitos. ¿Ya? Esa es la pus. ¿Preguntas? Yo en la mañana me bañé y me empecé a cortar una de las uñas y lamentablemente con el corta uñas me hice una lesión, ¿no? Y a los 2-3 días se hizo una absceso. Sí, es común eso, ¿no? Razón. ¿Por qué se prolonga esa la inflamación? ¿Cómo es posible que en un tejido tan
a generar una respuesta inflamatoria. ¿Ok? Y esto tiene que ver con este proceso que es por el cual el reclutamiento de las células del sistema inmune van a acudir al sitio de la lesión. Y lo van a hacer por este mecanismo que corresponde a lo que se llama la vía canceriana. ¿Ok? Muy bien. Pero no solamente la diabetes, sino que son 4 fases por las cuales estos leucocitos van a migrar al sitio de la lesión. Por ejemplo, una pancreatitis necrohemorrágica igual va a generar el mismo tipo de respuesta en el sitio de la glándula. Si ustedes se dan cuenta, en la sangre es un elemento móvil, tiene un cambio continuo y un flujo continuo. ¿Cómo es posible que las células, acaso en ese momento dicen stop, van a salir los polimorfos nucleares y después continúa su paso? No, no es así. ¿Sí? Recuerda que nuestra sangre está en constante flujo. Entonces, para eso, estas células han ideado un mecanismo que involucra la diabetes. Luego del proceso de la inflamación, la propia inflamación va a generar ciertos productos químicos que van a ser disparados hacia la circulación y que tienen que ejercer efecto de quimioatracción o de quimioatrayente para que más células acudan a ese sitio de la. ¿Ok? Ocurre esto. Ese fenómeno se llama quimiotaxis. ¿Quiénes lo hacen? Ya vamos a ver, leucotrieno 94, el complemento C5A y algunos antígenos de la pared que son como la N-formil-metionina. Estos van a salir al endotelio, va a haber un cambio conformacional del endotelio, va a aumentar la permeabilidad a células y a algunas sustancias. ¿Listo? En este proceso, miren, ocurre la primera fase luego de la producción de estas sustancias químicas. En la sangre se va a producir activación de los polimorfos nucleares que van a empezar a realizar la primera fase, que es el rodamiento. ¿Listo? Los elementos formes, si digamos que es una estructura cilíndrica por donde está pasando la sangre, ustedes son los polimorfos nucleares. Lo que va a pasar es que estos polimorfos nucleares de la parte central, donde el flujo es turbulento, van a empezar a rodar hacia la parte periférica. ¿Listo? Donde está el endotelio. ¿Ok? Ese fenómeno los americanos le llaman el rolling, ¿no? El rodamiento de los polimorfos nucleares, es la primera fase. Una vez que llegan al rodamiento, viene el proceso de adhesión. Cuando veamos la parte inflamatoria, o sea, es la parte de introducción nomás todavía del curso, vamos a ver que esa adhesión van a involucrar las moléculas, las demás moléculas de adhesión celular, las ECAM, las BCAM y las ICAM. Van a involucrarse para ese fenómeno de adhesión las integrinas y las cadeninas. ¿Sí? Y estas moléculas van a permitir la fijación del polimorfo nuclear al endotelio para permitir la tercera fase, que es la diapéresis o la extravasación de esos elementos formes a través de las uniones celulares de los endotelios hacia el sitio de la inflamación. Mire cómo así se llega el polimorfo nuclear al sitio de la inflamación, produciendo finalmente la diapéresis y la migración al sitio de la lesión. Un poquito más complejo, una invasión de bacterias en un espacio tisular que normalmente es estéril. Normalmente es decir, donde no encontrábamos bacterias tisulares. Por ejemplo, ¿cuál sería? La
la cavidad peritoneal, ¿no? La luz intestinal no tiene gran pene, pero la cavidad peritoneal no. ¿Listo? Una vez que estas bacterias se aposentan en este territorio estéril, va a haber un sistema nuevo, un sistema natural que constituye el sistema inmune innato. O sea, es decir, con lo que nacemos y con lo que genéticamente estamos establecidos. ¿Ok? Esa respuesta inicial puede ser suficiente para eliminar a la noxa. Usualmente, ¿qué? Infecciones de la piel, algunas enfermedades infecciosas del oído, los uñeros, el orzuelo, ¿sí? A veces solamente es necesario tener un buen sistema inmune innato para eliminar. Pero suele suceder que a veces este agente es bastante patógeno, bastante virulento. Entonces, no necesariamente el sistema inmune innato, que es la primera parte, lo llega a eliminar. Entonces se requiere que haya el segundo sistema especializado, más minucioso y más molecularmente estructurado, que permita eliminar esa noxa o ese nuevo sistema, que va de la mano estrechamente con el sistema inmune innato, que es lo que se llama la inmunidad de tipo adaptativa. ¿Listo? En el sistema inmune innato, ya vamos a ver posteriormente, esa simplemente entra, no tiene ojos, elimina, destruye y se va. En cambio, la inmunidad de tipo adaptativa realiza procesos moleculares mucho más complejos que le permiten identificar, que le permiten minuciosamente discernir entre lo que es propio y lo extraño, creando ya moléculas específicas para esos antígenos, que corresponde a la producción de anticuerpos. ¿Ya? Produce anticuerpos. Si ustedes se dan cuenta, esta respuesta inmune que enmarca la inmunidad de tipo innata y la adaptativa está rodeada fundamentalmente de bastantes moléculas inmunológicas, bastantes sustancias químicas, como el complemento sintetasa, C5A, las prostaglandinas, histamina, los petrinos. Y en cambio, en el sistema inmune adaptativo, hay más la síntesis de estas llamadas moléculas de interacción celular. Van a producir también algunas sustancias químicas como las interleuquinas, y que eso va a generar la respuesta inmune de tipo A. ¿Ok? ¿Qué pasa en el COVID? En el COVID hemos visto cómo ha puesto en tela de juicio nuestra respuesta inmunitaria. Y eso sucedía con los llamados asintomáticos. No es que eran asintomáticos. Lo que pasa es que los asintomáticos tenían una adecuada respuesta de tipo innata. La inmunidad de tipo innata era bastante fuerte y era suficiente como para eliminar al virus de COVID. ¿Ok? Pero ¿qué pasaba si esta persona no era competente, no realizaba una adecuada eliminación del virus del COVID? Entonces, como no se limitaba en esta primera fase, entonces se despertaba la segunda respuesta, que es la respuesta del inmune adaptativa, ¿ya? Con la producción de anticuerpos, ¿no? IgM y la IgG, que gracias a ese conocimiento se empezaron a diseñar las primeras pruebas rápidas para saber si habías tenido o no la infección por el COVID. Entonces, las pruebas rápidas, ¿servían o no servían?
Porque después de la primera fase dijeron no, que las pruebas rápidas no servían, que es un engaño, que había muchos falsos positivos. Exacto. Pero en ese momento era la única forma de determinar. Miren, ¿ah? Por eso los que no conocen inmunología pueden hablar y hablar como les dé la gana, ¿no? En realidad el mecanismo inmunopatológico de las pruebas rápidas tiene un asidero científico. Porque si la inmunidad adaptativa o innata no respondió adecuadamente frente al virus COVID, se despertó la segunda respuesta inmune adaptativa, que termina con la producción de ¿qué? De anticuerpo. Quieras o no, va a producir un anticuerpo. Y lo que se trataba de identificar con la prueba rápida era la producción de ese anticuerpo. Si a mí me encontraba IgM, ¿qué decía? ¿Infección activa o infección ya pasada? Activa, en ese momento. Pero si a mí me encontraban inmunoglobulina G, quiere decir que ya había pasado el cuadro de COVID, ¿no? Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan ahora. Que todo lo que se decía ahora ustedes van a identificar cómo es que tenemos un seminario del COVID también. ¿Ya? ¿Cómo se hace? Hay mediadores químicos de la inflamación, sí están viendo interleuquinas, leucotrienos, ya prostaglandina y todo eso, ¿no? Estos mediadores químicos se originan del plasma o de las propias células del sistema inmune. Son desencadenadas por la estimulación de productos microbianos fundamentalmente, ¿ya? O son proteínas del huésped que van a ser activadas por los microorganismos y los tejidos dañados. Cuando se inflama, ¿qué se libera? ¿Qué se libera? ¿Qué tiene la célula? ¿Qué tiene la membrana celular? ¿De qué está compuesta la membrana celular? La capa lipídica, ¿no? Este es de colesterol y esfingo. Por favor, a veces ya se da en el sexto o tercer año. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando hay inflamación? Se rompe la membrana celular. ¿Qué cosas se liberan? Los ésteres de colesterol y los esfingolípidos. ¿En qué se convierten? Se convierte. Se activa la fosfolipasa A2, ¿no es cierto? Y esos ésteres generan ¿qué cosa? El llamado ¿qué? Ácido araquidónico. Ese ácido araquidónico va a entrar al proceso de la ¿de qué? De la ciclo o Ácido araquidónico. y la ciclooxigenasa, ¿no es cierto? Si entra al ciclo de la ciclooxigenasa, el producto final son las prostaglandinas. Y si entra la lipoxigenasa, los productos van a ser los leucotrienos. ¿Ya? Creo que debemos empezar el 1 de marzo, pero muy dormido todavía. ¿No? Entonces, ¿qué hacen los leucotrienos? Bronco, confusión, dolor. Las prostaglandinas producen dolor, vasodilatación, shock. ¿Sí? ¿Y cómo tengo que tratar la inflamación entonces? Con antileucotrienos o antiprostaglandinas. ¿Qué medicamentos tenemos? Los llamados antiinflamatorios no esteroideos y los esteroides. ¿Correcto? Miren, si nosotros llegamos a ese punto de establecer cuál es el mecanismo de la lesión y cuál es el resultado final,
Entendiendo eso, yo voy a poder después aplicar lo que ustedes van a ver en farmacología, que es justamente medicamentos para cada etapa de la inflamación. Por ejemplo, hay los llamados inhibidores de la COX-2. ¿Sí? ¿Han escuchado? El celecoxib, ¿sí? El etoricoxib, por ejemplo. Esos son inhibidores selectivos de la COX-2, de la ciclooxigenasa 2. ¿Ya? Entonces, eso tienen que hacer. Hoy día nadie me duerme si no ha visto el metabolismo del ácido araquidónico, por la ciclooxigenasa y por la lipooxigenasa. ¿Listo? Y todavía les voy a preguntar en el examen y muchos todavía caen. ¿Listo? Muy bien. Ese mediador químico, pues el ácido araquidónico va a producir prostaglandina, endocrina y todo eso, ¿no? Una vez activados y liberados de la célula dura muy poco tiempo. La mayor parte de estas sustancias químicas duran poco tiempo. Las prostaglandinas, leucotrienos, interleuquinas, factores estimular alfa, beta, los interferones, su tiempo son generalmente bastante cortos, su actividad biológica es bastante corta. ¿Okay? La mayoría, miren, tú dijiste, mi clase es de 2015, ¿no es cierto? Leíste, ¿no es cierto? Sí. ¿En 2015 había la pandemia del COVID? No. Ya. ¿Qué dice acá? La mayoría de estas sustancias químicas de la inflamación pueden producir efectos bien. El estado de hiperinflamación aguda que se dio por el COVID se sabía. Se conocía que iba a haber ese tipo de respuesta. Y ese impacto del COVID fue directamente en el pulmón. Entonces, la pregunta está: ¿el paciente muere por infección por el COVID? ¿O muere por la respuesta inflamatoria hiperaguda por el COVID? Y es lo único. Bien, con seguridad. La respuesta inflamatoria como consecuencia de la respuesta inicial al COVID. Por eso se ha muerto la gente. Por eso es que hasta el momento ningún medicamento, ningún fármaco, ningún tipo, algo de la terapia biológica mejoró. Ninguno de esos medicamentos funcionó. ¿Ok? ¿Por qué? Era una respuesta inflamatoria propia de ellos. Pues algunos respondemos bien, algunos respondemos mal. Y eso nos genera, en algunos casos, efectos perjudiciales. Vamos a ver después en las células del sistema inmune que hay algunos mediadores preformados y algunos que son recién sintetizados. Los preformados son los que normalmente la mayor parte tiene en su estructura. Ahí tenemos histamina, serotonina, enzimas lisosomales, son constitutivas. En cambio, los mediadores recién sintetizados son aquellos que se van a sintetizar solo y cuando haya fenómeno inflamatorio. ¿Cuáles? Prostaglandinas, leucotrienos, factor activador plaquetario, las especies reactivas de oxígeno, peróxido de hidrógeno, el óxido nítrico, las citoquinas, interleuquina 1, 2, 4, 6, 8, 10, 17. ¿Listo? Pero además de esto también va a haber una representación sistémica a través de la activación de algunas proteínas plasmáticas que normalmente son sintetizadas en el hígado. ¿Listo? Volvemos al COVID. Yo le agarré cariño al COVID. ¿Sí? ¿De qué morían los pacientes con COVID además de la parte respiratoria? ¿Ya? Los que hemos estado ahí en el COVID, cuando una persona, les hablo del macro, paciente fallecido, cuando ya estaba muerto el paciente por infección grave por el COVID, ¿qué encontrábamos? Mucosas hemorrágicas, sangrado por la nariz, ¿listo? Sangrado por la boca, sangrado digestivo, a veces sangrado rectal, ¿ok? Generalmente muchos de ellos tenían acrocianosis distal, o sea, había necrosis distal de los dedos,
Y he visto en algunos casos hasta toda la extremidad. Es una señora que vino de hilo, completamente todo el brazo estaba negro. ¿Qué significa eso? Y lo divulgaban, ¿no? En esa época. Lo que predomina son los fenómenos trombóticos. ¿Sí? Decían, no, los pacientes mueren por trombosis. ¿Qué hay que darle? Hay que darle heparina, efectivamente, hay que darle heparina. Y se da. ¿Listo? Pero miren, nuevamente, esta lámina es del año 2010. 15. No, la clase, pero la lámina, esta es una lámina. Ahí ya nos hablaban, este es de la Bulavas, ¿sí? Que cuando hay un cualquier fenómeno inflamatorio, finalmente, como consecuencia de ello, produce la activación del factor 12, o llamado el factor de Ageman, del sistema de la coagulación. Y este va a activar el sistema de las quininas a través de la bradykinin y el sistema de la coagulación, produciendo fenómenos trombóticos. Yo les pregunto, ¿era nuevo este mecanismo inmunopatológico? ¿Por qué se muere el paciente con dengue hemorrágico? Porque efectivamente también se activa el factor de Ageman. El principal antígeno del virus del dengue va a producir una coagulación intravascular diseminada y eso genera el dengue hemorrágico. ¿Como consecuencia de qué? Del fenómeno inflamatorio. Todo es fenómeno inflamatorio. ¿Ya? El sistema de complemento también lo vamos a ver. Está formado por proteínas plasmáticas, participan en los procesos inmunitarios y de defensa contra los microorganismos por una lisis de los mismos. Ellos también tienen efecto vascular, aumentan la permeabilidad vascular, producen quimiotaxis y la llamada opsonización. ¿Listo? ¿Qué cosa es la opsonización? Es marcaje. Opsonizar significa marcar. ¿Qué pasa si ahorita yo agarro y tengo 12 gorros rojos y empiezo a indistintamente poner a algunas personas? ¿Qué estoy haciendo ahí? Los estoy resaltando, los estoy marcando, los estoy opsonizando. ¿Listo? La habilidad del complemento es que solamente se va a fijar en tejidos, moléculas o cuerpos extraños. La habilidad del sistema inmune es identificar cuál es propio y cuál es extraño. Solamente debe eliminar al agente nocivo o lesivo de nuestro organismo. Pero va a suceder en algunos casos en los cuales va a confundir por mimetismo. ¿Qué es el mimetismo? Por similitud. ¿Ya? Hace 2-4 años igual. En el norte también, ¿qué pasa en el norte? ¿Qué pasó? Hubo un brote de síndrome de Guillain-Barré, ¿no es cierto? Guillain-Barré. ¿Qué pasó? Ahí era frecuente el Guillain-Barré. Históricamente es consecuencia de una enfermedad diarreica no curada por Campylobacter jejuni. ¿Listo? Las secuencias antigénicas de Campylobacter jejuni por mimetismo son similares al gangliócido GM2 de los nervios, de la mielina. Entonces, ¿qué pasaba? La persona hacía la infección diarreica, su organismo respondía, producía el anticuerpo contra esa bacteria. Pero a las 2 semanas, ese mismo anticuerpo se fijaba a la vaina de la mielina de los nervios motores y desencadenaba una respuesta inflamatoria que terminaba en la desmielinización de los nervios motores, parálisis ascendente progresiva de la acción motora.
¿Sí? Y eso genera el síndrome de Marfan. ¿Ya? Entonces fíjense ustedes cómo a veces la respuesta inmunitaria nos ayuda, pero también puede traer efectos perjudiciales. Luego de que se fija el anticuerpo, siempre se fija las proteínas del complemento. ¿Ya? Los componentes siempre están en su forma inactiva, salvo que haya una infección, y se van a enumerar del C1 al C9, complemento 1, complemento 9. El paso más importante es la activación del complemento C3 o el complejo C3 convertasa. ¿Listo? ¿Qué funciones tiene el complemento? Lisis de bacterias, opsonización o marcaje, activar la respuesta inflamatoria, expanden la respuesta inflamatoria, producen extravasación o la llamada diapedesis, y finalmente son las encargadas de la depuración de los complejos inmunes. ¿Qué es un complejo inmune? Desde ya les digo, es un antígeno con su anticuerpo. ¿Listo? El producto final del complemento es la formación de estos poros a través de estas proteínas que por efecto osmótico el agua va a ingresar hacia el interior de la célula, o en este caso de la bacteria. La bacteria se va a hidratar y va a terminar con su lisis. Ese es el resultado final del complemento, pero obviamente vamos a ir viendo en las clases teóricas cómo eso va a suceder, ¿ya? Tenemos las citoquinas o quimioquinas, también son sustancias químicas producidas por muchos tipos celulares, van a regular la función del sistema inmune y pueden agruparse en 5 clases. La primera familia es de las que regulan la función leucocitaria, la interleuquina 2, la interleuquina 4, la 10 y el factor factor de crecimiento transformante beta. ¿Listo? Tenemos las citoquinas implicadas en la inmunidad de tipo natural. Ahí tenemos el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1 beta y los interferón. Tenemos el grupo de las que activan células inflamatorias, el interferón gamma, el TNF alfa y beta, la interleuquina 5, la 10, la 12. Después tenemos el grupo de las llamadas quimioquinas, son solamente las que van a atraer más células al centro inflamatorio. Y finalmente el grupo de las citoquinas que tienen que ver con la estimulación del sistema hematopoyético, interleuquina 3 y la interleuquina 7. Es decir, como yo voy a atacar una infección, entonces tengo que mandar interleuquina 3 o tengo que producir interleuquina 3 y interleuquina 7 para que vayan a la médula ósea y empiecen a formar más leucocitos. Listo. A ver, todos levántense, están menos adormilados. Salgan de la silla, levántense un ratito. Vamos a abrir la puerta. ¿Han tenido clases todo el día? No, yo solo la tarde. ¿Y qué pasa entonces? ¿14 de profe? ¿Para qué estudian medicina? No hay una interleucina 6. No hay una interleucina 6. No se hay. Porque estaban todos en estas. Sí. La segunda unidad, cuando vamos a hacer moléculas de adhesión celular, hay también hay un tema de interleuquinas. Ahí está la interleuquina 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10, 12, hasta la 17 hay. ¿Listo? Pero muchas de ellas, o sea, las que tienen acción biológica fundamental son las únicas que aparecen en el 5. ¿Ya? ¿Cuáles? Por ejemplo, interleuquina 1, interleuquina 2. ¿Ya? La 3 también. 4 es para linfocitos. La 5 tiene que ver con la formación de anticuerpos. Igual que la 6, la 7 hematopoyética, ¿ya? La 8 y la 9 activación del macrófago. O sea, cada una tiene una acción, pero generalmente no, las más importantes son las que se señalan, ¿ya? ¿Cuál es la evolución de la inflamación? Ya muy bien, ya se hizo la noxa, ya se hizo la quemadura, ya se hizo la pancreatitis, ya se hizo la apendicitis, ya se hizo la osteomielitis.
¿Cómo termina eso? Si nosotros tenemos un sistema inmune adecuado, competente, esto va a terminar en primer lugar con la resolución completa. Yo tengo una faringoamigdalitis, pasa 5 o 7 días, recibo tratamiento antibiótico, en 5 a 7 días estoy curado, ¿no es cierto? Ahí hay resolución completa. ¿Listo? ¿Qué pasa si tengo una apendicitis, se perfora, hace peritonitis, hace shock séptico? Ya no hay una resolución completa. ¿Sí? Va al segundo proceso, que es la formación de absceso. ¿Ya? Tenemos en UCI tenemos una jovencita, 26 años, que fue a emergencia y vino por dolor, náusea, vómito. Dije, no, es un cólico, tómate tu analgésico y chao. ¿No? Así estamos tratando. ¿Ya? Ha ido por segunda vez y por segunda vez también le dieron tratamiento, le hicieron ver, no, es un problema ginecológico, lo pasaron con el ginecólogo, ¿sí? Dijo, parece que hay una inflamación, tiene 2 hijos, una enfermedad inflamatoria. Señores y señoritas, si no tocamos al paciente, no vamos a poder hacer nada. Ustedes van a quedar en mis manos el próximo semestre, en semiología. ¿Sí? Ahí tocamos al paciente, tenemos que saber. Todas las técnicas de semiología tenemos que saber. En el caso de, si fuese la evaluación del abdomen, vamos a aprender la evaluación de los 9 cuadrantes. Si es fosilíaca derecha, tenemos que saber cuál es el Rossi, cuál es el Lumber, cuál es el McBurney, el signo de taconeo, el signo de flexión, tenemos que saber. Si es vesícula, tengo que hacer Murphy. Si es riñones, Glenn. Hay técnicas semiológicas que nos permiten indagar cuál puede ser el origen del dolor. Este caso es lamentable, ¿no? Porque después de 3 días a alguien se le ocurrió pedir una tomografía. Y mala, porque el diagnóstico de apendicitis clínico. La tomografía es un salchichón. Es la apéndice. Lo opera 1 litro de pus. Ahí estamos mal, porque no se les exige. Yo le voy a exigir en inmunología bastante, pero mi objetivo es que hasta ahí. ¿Okay? Para mí, el que saca 15 o saca 11, no me interesa. Me interesa que haya aprendido finalmente cómo explicar el fenómeno inflamatorio. En semiología yo te puedo poner 15, te puedo poner 11. Pero si no me sabes identificar una apendicitis, te voy a poner 0. Esa es la función de nosotros. No lo hagan por la nota, háganlo porque tienen que saber, tienen que aumentar su conocimiento. Ya, lejos de ello, esta paciente con una peritonitis con más de 1 litro de pus, ¿cuál es la consecuencia secundaria? ¿Qué va a ser abscesos? O sea, yo ya tengo que estar mosca y decir, al 4.º día ya empiezo a vigilar temperatura. ¿Cómo está la temperatura? ¿Cómo está su marcador inflamatorio, la PCR? ¿Cómo están los leucocitos? ¿Sí? Por el cirujano, ve. ¿Qué hay? No, está bien, más o menos están bien, ¿no? Ya. Y hemos tenido que operar acceso de ¿qué se encontró ya en la fosilíaca en el fondo del saco de Douglas? Flanco izquierdo, flanco absceso. O sea, yo soy un genio para descubrir soy un genio. No, pero si ya sé, pues, si ya sé que el fenómeno inflamatorio puede tener, si no hay resolución completa, vaya a la formación de. Ya tengo que estar vigilando la evolución de ese paciente para saber qué es lo que va a pasar. ¿Ya? Tercera forma de
terminar la inflamación. Su curación mediante sustitución por tejido conjuntivo. Se saca un churrasco de la piel, no sana bien, ¿y qué queda? Un queloide, ¿no es cierto? Ya, fibrosis. Esa es la fibrosis, ¿ya? Es la fibrosis. ¿Qué pasa con el hígado? Si le meten de todo y empiezan a... ¿no? ¿Qué toman ahora? Jagger toman, ¿no? Ya les he visto en la playa, varios también les he visto. ¿Ya? Entonces, obviamente hay que tomar, siempre les digo, ¿no? Un buen trago y evitar el exceso. ¿Ya? Siempre hay que evitar el exceso. Porque cuando ya hay el exceso, el alcohol también es un agente lesivo para el hígado. ¿Sí? Progresivamente, si estamos tomando, vamos a lesionar el hígado. ¿Qué va a traer como consecuencia el hígado? Fibrosis. Y la fibrosis en el hígado se conoce como cirrosis. ¿Ya? Y finalmente también puede ser que, sobre todo en lo que son infecciones por bacterias intracelulares, como por ejemplo Mycobacterium tuberculosis, generalmente es difícil de ser eliminadas. Entonces van a ir al proceso de inflamación crónica. ¿Ya? La inflamación crónica. Esas son las formas de evolución de una inflamación aguda. Por ejemplo, tenemos lo que se llama la inflamación serosa, miren ustedes acá, caracterizada por la salida al exterior de un líquido fino, que son generalmente los derrames. ¿Ya? Generalmente este es un ultrafiltrado del plasma o secreciones de células mesoteliales. ¿No? ¿De dónde? Peritoneo, pleura o la cavidad perical. Entonces, cuando veo a un paciente con obstrucción pleural, ascitis o derrame pericárdico, la principal causa sería inflamación. ¿Ya? Puede resultar también inflamación fibrinoide. Se producen por agresiones mucho más intensas, con mayor aumento de la permeabilidad vascular, hay bastante fibrinógeno, se pasa en la barrera vascular, va a haber depósitos de fibrina que se ve acá en el corte histológico, lo que está rosadito. ¿Coloración? ¿Qué coloración es? No. No, hematoxidina sí es para ver hemograma nomás. Para ver proteína, ¿cuál es el colorante? Pucha, voy a hablar con el decano, no puede ser. La coloración PAS, ¿no es cierto? ¿Paz qué? PAS. Paz. El ácido paraminosalicílico, sí, PAS. Eso es para ver proteína. Ahí está. El fibrinógeno es una proteína. También está la inflamación supurativa, miren ustedes este pulmón, ¿no? Hay grandes cantidades de pus, que está constituida, hemos dicho, por neutrófilos vivos muertos, células vivas o muertas. Es producida por bacterias biógenas como los estafilococos, una neumonía, ¿no? O la apendicitis, por ejemplo, también. Y las más graves son las llamadas úlceras, ¿no? Miren, úlceras de solución de continuidad, hay un defecto local, una excavación de una superficie de un órgano, de un tejido, debido a que se desprende tejido necrótico. La úlcera gástrica es por eso. ¿Sí? Un segmento del área gástrica simplemente se cae, deja abierto una cavidad, ¿no? Es como es una úlcera gástrica. Las úlceras de los miembros inferiores también. ¿Listo? Y la inflamación crónica, que es una inflamación de forma prolongada, que puede durar meses, semanas o años. Es un proceso donde va a haber diferentes etapas de inflamación aguda, de reparación tissular o simplemente de cicatrización, las cuales van a ocurrir de manera simultánea. ¿Qué componentes hay en la inflamación crónica? Células mononucleares, macrófagos, linfocitos y células plasmáticas, productoras de anticuerpos.
se caracterizan por fenómenos básicamente de destrucción y suicidio. ¿Listo? En ellas influye bastante lo que se llama el fenómeno de la angiogénesis. ¿Qué cosa es la angiogénesis? La producción de nuevos vasos sanguíneos y fibrosis. ¿Ya? Y fibrosis. Vamos a ver esto en el capítulo de infecciones por bacterias intracelulares, cómo es posible, miren, que el Mycobacterium tuberculosis va a evadir al sistema inmune y va a perpetuar la infección. Como perpetúa la infección, mayor cantidad de células del sistema inmune van a rodear al foco infeccioso. Muchas de ellas, no sé si está la siguiente, acá está. Miren, lo usual es que encontremos en los lisosomas de los macrófagos, miren, el Mycobacterium tuberculosis. Esta es una lámina de coloración de, ¿cómo se llama la coloración? Para ver, Mycobacterium tuberculosis, ¿cuál es la coloración? Gran positivo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cuál es la doctor? La coloración de Sim Nielsen, pues. Son coloraciones de Sim Nielsen. Y miren cómo la efectividad del macrófago por estimulación del linfocito T helper, miren, hace finalmente que elimine a la micobacteria de su citoplasma. Pero cuando no sucede esto, miren, así como está sucediendo en esta muestra tisular, varios macrófagos se van a unir y van a crear células multinucleares. Ah, claro, como uno solo no puede, nos unimos tres para que los tres podamos defender los tres. Eso empieza a generar los llamados granulomas. Los macrófagos empiezan a aumentar sus organelas citoplasmáticas y empiezan a aumentar el volumen. Se engordan para poder defender. Y eso crea las llamadas células gigantes. ¿Ya? Creo que es la original. Entonces, esta parte es la parte introductoria. Vamos a el próximo miércoles. Antes de presentar los paredes. Luis. Parado.